Este ejercicio lo vamos a desarrollar por dos formas, por el método de los discos y por el método de las capas cilíndricas o corteza. Primeramente, vamos a ignorar lo que está en morado y nos vamos a concentrar en lo que está en marcador verde. En este caso, el método de los discos. Nos están dando esta gráfica que tenemos sombreada, que es O, C y B, y nos indican de que O, C y B revoluciona, aquí lo indicamos, alrededor del eje Y. Si observamos, al revolucionar eso se nos generaría este reflejo que tenemos a este lado, lado derecho. ¿Qué hay que tener en cuenta? Como tal no tenemos la fórmula general, pero por el método de los discos vamos a sacarla inmediatamente. Hay que tener en cuenta algo muy importante. Cuando es el método de los discos, quiere decir de que nuestro rectángulo típico, en este caso aquí lo dibujamos, es perpendicular a nuestro eje de giro. Identificamos que nuestro eje de giro es desde A hasta C, por consiguiente iría verticalmente y nuestro rectángulo típico horizontalmente. Nuestro rectángulo típico es perpendicular al eje de giro. Ya tenemos eso identificado. Lo otro es, pues, graficar nuestros puntos correspondientes, pero nos vamos a concentrar realmente en la parte matemática, que es de donde salen estos datos que están aquí. Colocamos pi, integral definida, ¿desde dónde está definida? Si observamos, tenemos nuestro rectángulo típico horizontalmente, por consiguiente, está definida desde aquí hasta aquí. Si observamos los intervalos, sería desde 0 hasta 8. Entonces, integral definida de 0 hasta 8. ¿Qué es lo otro que tenemos en cuenta? Básicamente, tomamos nuestro radio externo, o sea, todo lo que está de aquí hasta aquí, menos lo que está de aquí hasta aquí, y eso nos daría eh, la distancia de este rectángulo típico respecto pues a nuestro eje de giro. Si observamos, ¿cuánto es la distancia que tenemos desde aquí hasta aquí? Que incluye nuestra área sombreada, donde está ubicado nuestro rectángulo típico, y esta parte hueca, aunque no tiene nada sombreado, hasta nuestro eje de giro, o sea, desde aquí hasta aquí. ¿Cuánto es esa dimensión o esa medida? Tenemos de que es, si vemos hacia abajo, los intervalos desde 0 hasta 4. Entonces, 4 elevado al cuadrado menos, ¿qué le restamos? Esa parte que tenemos desde aquí hasta aquí, o sea, el área hueca. ¿Cuánto es esa área que no tenemos sombreada? Pues es lo mismo que tener desde aquí hasta aquí, que ya sabemos que intervalos desde 0 hasta 4, desde aquí hasta aquí, o sea, 4, menos esto de aquí hasta aquí. Pero la distancia desde el eje de giro hasta esta parte de nuestro rectángulo típico, si lo moviéramos más hacia arriba, sería esta medida. Si lo movemos más hacia abajo, sería esta medida. Por consiguiente, esa medida está determinada por nuestra función. La distancia de aquí, desde el eje de giro hasta esta parte de nuestro rectángulo típico, está definida por esa variación de la función. Entre otras palabras, sería menos esa función, que en este caso, aquí tendríamos que despejar este y al cuadrado igual a x a la 3. Este 3 que está aquí pasa al otro lado a dividir, quedaría y igual a la 2 tercios. Entonces, despejándose x, y es igual a la 2 tercios. Por consiguiente, lo que tenemos aquí, 4, toda la medida, elevado al cuadrado, menos la distancia que hay de aquí hasta aquí, que es 4 menos y elevado a la 2 tercios, todo elevado al cuadrado, por su correspondiente delta y. ¿Y por qué delta y? Porque las rebanadas que estamos tomando, si se dan cuenta, están ubicadas en el eje y. O qué tan infinitamente pequeñas son esas tajaditas. Aquí lo que estamos haciendo es desarrollando como tal el ejercicio. En este ejercicio como tal, no planteo tanto explicar matemáticamente dónde sale esto. Se supone que a este nivel ya tendríamos que saber integrar, sino básicamente van a haber otros ejercicios donde explique el paso a paso, pero básicamente es aprender a modelar matemáticamente esto, que es como lo más complicado.
por el método de las capas cilíndricas, eh, tenemos nuestra fórmula general. En unos casos se ve de esta forma, en otros casos, como se va a hacer en el ejercicio que está a continuación de este video. Esa fórmula es 2pi por x por f de x por delta x. Entonces, 2pi integral definida. Bueno, hay que tener en cuenta aquí algo. Cuando trabajamos el método de las capas cilíndricas o la corteza, nuestro rectángulo típico va paralelo a nuestro eje de giro. Si nuestro eje de giro en este ejercicio puntualmente es desde A hasta C, ese es nuestro eje de giro, entonces, ¿cómo iría nuestro rectángulo típico? Iría de esta forma. Tomamos todo de aquí hasta acá, o sea, el área sombreada y el área que no está sombreada, o ese área que está hueca, digámoslo así. Entonces, colocamos, hagamos de cuenta que este rectángulo que utilizamos para el método de los discos, omitámoslo, todo esto está sombreado, colocaríamos nuestro rectángulo típico que simulan estos ganchos. Entonces, tenemos 2pi integral definida, ¿desde dónde hasta dónde? Si observamos, estamos trabajando paralelamente al eje de giro, entonces eh, está definida desde aquí hasta aquí. Vean dónde van nuestros límites de integración. La parte izquierda, que es 0, hasta la parte más derecha, que es 4, definida desde 0 hasta 4. ¿Por qué? Por x, por f de x, por delta x. Continuamos aquí igual, 2pi por la integral definida de 0 hasta 4, abrimos paréntesis. S de f de x básicamente es la parte de arriba de nuestro rectángulo típico menos la parte de abajo. Si observamos, es toda la medida que hay desde aquí hasta aquí. Si nosotros observamos, va desde el intervalo 0 hasta el intervalo 8. Entonces, 8 menos 0 daría 8. Básicamente es ese f de x que tenemos aquí. Entonces, ese f de x sería 8. Que multiplica, aquí quedó pues invertido, no importa, a x. ¿Cuánto es x? Es la distancia que tenemos desde nuestro rectángulo típico a nuestro eje de giro. En este caso, si lo movemos más hacia la derecha o un poco más hacia la izquierda, sea ahí o sea ahí, no interesa, hay una medida de lo cual tenemos que tener en cuenta. La medida que desde aquí hasta aquí es 4 menos la distancia que hay de aquí hasta donde está nuestro rectángulo típico. En este caso, x sería 4 menos x. Si lo vemos más para aquí, serían las mismas medidas, 4 menos x. X como incógnita o como un segmento desconocido, desde aquí hasta aquí. Si va más hacia aquí, 4 menos x. Por consiguiente, la distancia que hay desde 4 menos x nos da dónde se encuentra nuestro rectángulo típico. Eso es lo que tenemos aquí, vean, 4 menos x. Eso menos. ¿Y por qué menos? Porque se supone que el área completo, que es de aquí hasta aquí, o sea, el sombreado, y el que no está sombreado, lo restamos con el que no está sombreado. Todo completo menos esto me da esto. Sombreado más no sombreado es el todo, menos el no sombreado me da el sombreado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Ahorita nos concentramos en este rectángulo típico, que está dibujado solo en la parte de abajo, que es no sombreado. Entonces, aquí tenemos menos. ¿Cuál es la medida de la parte de arriba de este rectángulo típico? Pues recordemos de que ese f de x básicamente es la resta de la parte de arriba a la parte de abajo. Si observamos, la parte de arriba está definida por la función. Si lo colocáramos aquí, definida por la función, definida por la función, definida por la función, por consiguiente esa altura de aquí
está definida por esta función. ¿Y cuánto es esa función? Despejando aquí, y al cuadrado igual a la x al cubo, este 2 pasa al otro lado a dividir, y nos quedaría x elevado a la 3 medios. Por consiguiente, esa medida que hay aquí es x elevado a la 3 medios. ¿Y por qué despejamos el x? Porque se supone de que todo lo que estamos trabajando es en torno de x, vean. Entonces, menos x elevado a la 3 medios, en este caso menos 0, pues nos daría x elevado a la 3 medios. Entonces, menos x elevado a la 3 medios. ¿Qué sigue? Que nos multiplica la distancia que hay de nuestro rectángulo típico a nuestro eje de giro. En este caso, todo el segmento, que es desde 0 hasta 4, sería 4 menos la distancia que ya que está aquí, queda x. Entonces, 4 menos x por su respectivo delta x. Nosotros al resolver todo esto, nos da 3456 sobre 35 pi. Recordemos que es unidades cúbicas, puesto que es volumen. Básicamente, por el método de los discos, nos da exactamente igual que por el método de la corteza o de las capas cilíndricas. Entonces, que estén muy bien.